A nivel del Congreso, ¿qué porcentaje tiene la oposición y el oficialismo? ¿Tiene el oficialismo un mayor porcentaje? El oficialismo controla las dos cámaras, tiene mayoría, tiene el 2/3 en el Senado y en diputados. Y esto es fruto de una oposición que fue dividida a las elecciones y cuya división dispersó el voto opositor y favoreció que, acompañado del fraude electoral, Evo Morales pueda dominar el Congreso Nacional, o la Asamblea como se la llama ahora. Sí, es una situación parecida porque ahora en Venezuela, en diciembre del año 2010, en septiembre, perdón, hubo elecciones. Ya. Y la oposición venezolana sacó más de la mitad de los votos, pero sacó 33 diputados menos, porque en Venezuela cambiaron la ley electoral, cambiaron los circuitos electorales para manipular precisamente el número de diputados. Y cuando llegó diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela le dio poderes imperiales a Chávez para gobernar 18 meses por decreto. Y cuando tomó la nueva Asamblea Nacional de Venezuela en enero, a principios de enero, tomó el poder, tomaron en la Cámara, la Asamblea, pero están maniatados, porque Chávez tiene inclusive poder para pasar, aprobar o modificar leyes orgánicas, que de acuerdo a la Constitución de Venezuela necesitan las 2/3 partes de la Cámara. Pero como le dieron el poder a él, entonces él puede hacer eso. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Es una oposición que lamentablemente muchas personas la ven como si fuese complaciente con el régimen, porque es como parte de hacerle el juego al chavismo, para que luzca como democrático. Yo no sé si pasa lo mismo allá en Bolivia, si tú has tenido que enfrentar quizás eso de que te digan, no, que tú eres de la oposición, pues tú le estás haciendo el juego a un dictador. No sé cómo es la situación allá. De mi parte jamás, porque hasta ahora los bolivianos han visto que yo tengo un perfil fuerte de denuncia pública respecto al levismo, pero yo una vez leí un graffiti de Venezuela que me impactó mucho y que dije, esto también es aplicable a Bolivia, que decía, yo quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Yo creo que en Bolivia podemos decirlo mucho, que queremos salir de Evo, pero la oposición servil, funcional, que ha transado ideales e intereses con el levismo, no nos deja salir hasta ahora, porque muchos de estos líderes que han liderizado partidos tradicionales o han sido precandidatos de la oposición se han mostrado servir al levismo, transando juicios y otros arreglos, porque ni siquiera entre ellos mismos han podido llegar a una mesa de unidad como ahora lo están haciendo a los hermanos venezolanos y poder decirle a Evo Morales, mira, vamos todos unidos y esto es así. No hay una oposición que denuncie públicamente la corrupción que es muy grande en el gobierno y los vínculos de narcotráfico. La oposición está muy correteada, muy atemorizada, pero yo creo que es momento, ¿no?, de echarse el miedo a la espalda y salvar la patria. ¿Cómo ves tú la resistencia en Bolivia? ¿Hay movimientos de resistencia? ¿Ha disminuido? ¿O existe una resistencia pero no tiene presencia en los medios? ¿Se está trabajando por...? ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, yo pertenezco a Santa Cruz, que es la ciudad opositora a Evo Morales, uno de los mayores bastiones donde se practicó mucha resistencia y activismo político, ¿no?, en el tema de Evo. Sin embargo, ellos se encargaron de idear o maniquear ciertas situaciones para, como quien dice, perseguir y corretear a líderes cívicos, empresariales y políticos y poder desestabilizar toda esta resistencia y todo este activismo que se conformó entre el año 2007 al 2009 con mayor fuerza. Pero hoy podemos ver que en Bolivia no son precisamente los que siempre hacían resistencia al gobierno, los opositores, los que en este momento están haciendo protestas, sino que son quienes llevaron a Evo al poder, y eso aún es más fuerte, porque quienes hoy hacen resistencia en Bolivia, quienes hoy protestan contra Evo Morales, son los indígenas que algún día marcharon para que este proceso se dé, son los campesinos, son los obreros que están cansados del manoseo de la economía que ha habido en nuestro país, y eso de alguna u otra forma es muy fuerte, saber que tenemos un Evo Morales con el cual ahora tiene a los pobres, a los campesinos, a los obreros, a los indígenas y a los fabriles de enemigos y de alguna u otra forma marchando contra él. Es decir, que pareciera que la salida
el cambio político en Bolivia posiblemente se vaya a dar por estas personas que antes apoyaban a Evo Morales y que se están dando cuenta que todo esto es una mentira, que simplemente Evo Morales los usó para llegar al poder porque están viendo que ya no les está resolviendo sus problemas cotidianos. Sería así. Exacto, y yo creo, Elio, que para mí no hay político más cínico y más asqueroso que aquel que utiliza de escalera a los pobres para llegar al poder, y llegando una vez al poder somete a los pobres y se sienta con los ricos a compartir las migajas del poder y desconoce a esos pobres que los llevaron. Evo Morales toda la vida, durante su carrera sindicalista, se basaba hablando de los indígenas, de los pobres, pero ahora en Bolivia los pobres siguen siendo pobres y siguen más pobres, y Evo Morales quiere que se quede así para de alguna u otra forma seguir con el chantaje y el manoseo político. Pero por suerte ya ellos han abierto los ojos y se han dado cuenta que han sido usados, manipulados y manoseados por un gobernante que lo único que hizo fue mentirles durante todo este tiempo.